La generación, transporte, comercialización y distribución de la energía eléctrica. La generación y producción de energía eléctrica consiste en transformar las diferentes fuentes y recursos energéticos que se encuentran principalmente en los territorios habitados por los pueblos indígenas. En el país, las fuentes de energía utilizadas para producir electricidad son el agua, el sol, el viento, petróleo, carbón, el bagazo de la caña de azúcar o biomasa y gas natural. Estas fuentes, al ser utilizadas para la producción de energía, se pueden clasificar en dos. La primera es la energía renovable, que incluye solar fotovoltaica, eólica, hidráulica, geotérmica y biomasa que utiliza leña, bagazo de caña de azúcar y otros desechos vegetales. Y la segunda son las fuentes de energía no renovables, como carbón, petróleo y gas natural. En el año 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú y el Partido de Avanzada Nacional PAN, con el argumento de abaratar el costo de la energía y ampliar la cobertura, se dieron a empresas privadas los derechos de generación, producción, transporte y distribución, y se privatizó en su totalidad el sistema eléctrico nacional, porque la energía eléctrica constituye una materia prima que permite mayor enriquecimiento a las familias empresariales dominantes del país. Además, se privatizaron las telecomunicaciones, el petróleo, el transporte público y se reformó la ley de minería. Indudablemente que la Ley General de Electricidad, aprobada en 1996 por el gobierno de Álvaro Arzú en ese entonces, vino a provocar una serie de violaciones a los derechos humanos de las comunidades. En primer lugar, uno de los derechos que más ha sido afectado es el derecho a la propiedad privada o a la propiedad colectiva, cualquiera de los dos. En los 90, sobre todo a principios, se firmaron los primeros contratos de venta de energía de los diferentes generadores hacia el Estado, ¿verdad? Y eso marcó como la definición de los precios de la venta de la energía y por lo tanto de los precios a los que los consumidores podían acceder, ¿verdad? Porque en ese momento, digamos, todos los contratos que se llaman PPA, pues al final marcaron ese momento de los precios y eso continuó a lo largo de los 90 y hasta después, ¿verdad? Porque estos contratos se volvieron a renovar una vez se liberó la energía, en 1996. El transporte de la energía eléctrica. Para el transporte de la energía se integran dos elementos. El primero es el cableado, que integra los anillos de interconexión eléctrica, los cuales están siendo construidos por tres empresas, Trexa, Fersa y Trelec, y el segundo elemento son las subestaciones. Existen dos tipos de subestaciones, estatales, operadas por el Instituto Nacional de Electrificación INDE, y las privadas, operadas por las empresas Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. Trexa, Fersa Energía S.A. Fersa y la Transportista Eléctrica Centroamericana S.A. Trelec. El transporte es la segunda actividad que hace posible el funcionamiento del sistema eléctrico de Guatemala. Permite enviar la energía que se produce en las diferentes centrales hasta los centros de consumo. Se puede decir que es el camino que recorre la electricidad desde que se genera hasta que comienza a distribuirse. El transporte de electricidad se efectúa a través de las subestaciones y las líneas de transmisión, entre ellas las de alta tensión. Ambas forman parte de lo que se conoce como la red de transporte. Clave en el transporte de la energía son las subestaciones eléctricas y las líneas de transmisión. La función principal de las subestaciones es modificar la tensión, corriente y frecuencia de la energía para que pueda ser transmitida y distribuida. Es decir, son obras de infraestructura vitales para la generación, transmisión y distribución de la energía. Las líneas de transmisión permiten transportar la energía con las menores pérdidas posibles. Para ello es necesario disminuir o elevar el nivel de tensión. La tensión es la fuerza que impulsa los electrones entre dos puntos.
varía entre la alta tensión, que se utiliza para transportar la electricidad que se genera en las centrales de transformación, y la baja tensión, que sirve para consumirla en los hogares y comercios. La corriente es el movimiento de partículas cargadas positiva o negativamente a través de un material por un tiempo determinado, por ejemplo, un segundo. La frecuencia se expresa utilizando hercios como unidad. Por ejemplo, si una corriente cambia entre positiva y negativa 60 veces por segundo, decimos que tiene una frecuencia de 60 hercios. Las líneas de transporte o líneas de alta tensión están constituidas por un elemento conductor de cobre o aluminio y por los elementos de soporte como las torres de alta tensión. Estas, una vez reducida su tensión hasta la red de distribución, conducen la corriente a largas distancias. La distribución de la energía eléctrica. Luego de que la electricidad producida en las centrales eléctricas ha recorrido el camino necesario y su tensión ha sido adaptada, se inicia el proceso de distribución y comercialización. En Guatemala, las encargadas de distribuir y comercializar la energía eléctrica son la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A., conocida como EEXA, y Energuate. Esta última realiza la comercialización de la energía eléctrica a través de las empresas de OXA y de ORSA, en tanto que la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. EEXA asume directamente la distribución y comercialización a sus usuarios. En lo rural, Energuate es quien tiene el control y es, digamos que a diferencia de acá en la ciudad, en donde la mayoría de usuarios son beneficiarios de cuotas no tan altas, incluso comparadas con otros países, ¿verdad? En el área rural, digamos, esto sí cambia, porque ahí es más difícil la distribución y el acceso, digamos, a distribuirlo, hace que todos estos costos sean trasladados a estas personas por los distribuidores, no necesariamente por los generadores como las hidroeléctricas, sino por los distribuidores en sí mismos. Hidroeléctrica OSHEC. El proyecto hidroeléctrico OSHEC está construido sobre terreno propiedad de la nación. En Guatemala, la autorización, la construcción y operación de los proyectos hidroeléctricos se ha realizado despojando a los pueblos indígenas de sus territorios y violando el derecho a la consulta previa, libre e informada, tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Esta es la principal razón de los conflictos que existen en Guatemala. Viendo eso en retrospectiva hacia ahora, veo las grandes conflictividades que hay alrededor de los proyectos de generación de energía eléctrica, como las hidroeléctricas, sobre todo en territorios en donde la desigualdad del acceso a esta energía, digamos, todavía sigue muy latente y que por lo tanto, digamos, la generación de energía eléctrica, desde nuestra perspectiva en el observatorio, pues es extractivista, pues toman los recursos de un territorio, pero este territorio no recibe o no se beneficia de los recursos, digamos, tomados, en este caso la energía de los ríos, para poder tener ellos acceso a energía. Pero también esto está vinculado a esa historia, ¿verdad?, de cómo fue estructurada tanto la ley como los contratos para generación, transporte y distribución de energía eléctrica. El derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho a la consulta es otro de los derechos también. Este último es otro de los derechos seriamente afectado porque se construye una hidroeléctrica, pero no se toma en cuenta que las personas no quieren esa hidroeléctrica en su comunidad porque afecta a un río, o porque se desvía el cauce del río, o porque se afecta seriamente el ambiente en ese río. Entonces, creo que la Ley General de Electricidad llevó adelante una privatización que afectaba seriamente los derechos de las personas.